Tu cuerpo ya lo sabe, el podcast somático de Salaka Yoga. Un espacio para sentir, regular, recordar y volver a casa. Respira profundo. Tu cuerpo siempre tiene algo que decir. Hola, hola, aquí estamos. Buenos días, Agus. Buenos días, Chris. ¿Cómo te levantaste hoy? Hoy me levanté contento porque tuve uno de sus sueños muy vívidos, esos que son muy reales, en el que me encontraba con una amiga que no veo y con la que no hablo hace como 20 años, y me puso feliz porque realmente fue como de verdad verla y visitarla. Así que después le mandé un mensaje y pude reconectar y saber de ella, y además me hizo recordar un momento muy especial eh, hace muchos años en el que ese vínculo también me ayudó y me sirvió mucho. Así que fue muy lindo, me hizo despertar con una linda energía. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te Mm. levantaste? Yo también me desperté con que he soñado un montón de cosas esta mañana, pero fue como abrir los ojos y recordar que tengo que tomarme ahora un probiótico en ayunas y ya fue como, corre, Cris, levántate, ves a la cocina, tómate el probiótico y un gran vaso de agua y arrancar el día. Así que hoy me desperté con ganas de grabar el podcast y olvidé el sueño. Eso que sucede de que si no le das un poquito de bola y te lo escribes o piensas en él o lo hablas, que se escapa el sueño. Totalmente, sí, yo creo que me lo acuerdo porque fue tan real y fue tan sorpresivo porque es una persona de la que no sé nada hace mucho tiempo. Entonces que volviera, no sé si será Mercurio retrógrado o qué, pero entre la sorpresa y la alegría y como de golpe, aparte en el sueño me la cruzaba por la calle y era como, oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nos poníamos a hablar y fue como muy gracioso también. Me parece bonito lo que has dicho de que ha sido como revisitarla, ¿no? Como reconectar con ella de nuevo. Sí, sí, de verdad sentir como que había ido a visitarla un ratito y reconectar. Qué bonito. Eh, Mira, pues con esto creo que va muy en línea a la temática de hoy, ¿no? Que es la pregunta de ¿con quién te sentiste segura o seguro por última vez? qué interesante pensar en eso, ¿no? Qué personas de mi entorno, qué personas de mi cotidiano o qué personas que no conozco incluso, ¿no? Despiertan qué cosas en mí. Qué personas me hacen sentir seguro, segura. Esa seguridad de compañía, de poder estar sin tensión, sin estar preocupado por cómo estoy, por lo que digo, por lo que pienso. Qué distinto, ¿no? No solo estar acompañado, ¿no? Sino realmente tener ese permiso de ser con lo que hay. Totalmente. Me venía la misma idea, lo del permiso a ser, simplemente ser. Muchas veces estamos rodeadas de gente y aún así sentimos soledad. Ujú, sí, o estamos solos o solas, pero estamos en calma, regulados, sostenidos como por dentro. Y así seguimos con el tema de hoy. El vínculo, la seguridad, la corregulación, ¿sí? El ser seres sociales y algo que necesitamos más de lo que creemos, la comunidad. Así que empezamos con el disparador de hoy. Vivimos en una polaridad constante entre necesitar demasiado y no necesitar a nadie. Por un lado, el miedo a estar solas, el apego que se vuelve urgencia, la búsqueda constante de alguien que calme lo que duele dentro. Por otro, el aislamiento, la autosuficiencia forzada, el yo puedo sola, solo, aunque el cuerpo esté cansado de sostener sin apoyo. Nos movemos entre esos dos extremos sin darnos cuenta de que ambos nacen del mismo lugar, la falta de seguridad. Porque el vínculo no es solo compañía, es regulación compartida, es sentir que puedo estar contigo sin desaparecer, sin invadir. Cada persona que aparece en nuestra vida despierta algo distinto en nosotras. Hay cuerpos que nos relajan, otros que nos tensan, algunos que nos abren, otros que nos cierran. Y lo mismo ocurre al revés. Nosotras también impactamos. Regulamos o desregulamos. Sostenemos o exigimos. Acompañamos o activamos heridas. El vínculo no es neutro, es un campo vivo. Y quizás la pregunta no sea si necesitamos a los demás, sino cómo aprendemos a encontrarnos sin perdernos.
Qué frase, ¿no? Con la que cierra el disparador, para pensar no solo en la necesidad, sino en lo que aprendemos del encuentro con la otra persona. Porque hay algo muy importante que hoy sabemos con seguridad, gracias a la neurociencia, a la ciencia, y es que nuestro sistema nervioso puede regularse solo, o sea, puede autorregularse, es algo que naturalmente está programado para hacer, pero también y esencialmente puede regularse acompañado. Y esta es la regulación que surge de la relación entre los cuerpos, de aquello que sucede incluso sin que seamos conscientes de eso que está pasando en todo momento automáticamente cuando tu cuerpo se encuentra con otro cuerpo. Quizás cuando una persona ya es adulta, no lo tenemos tan presente, ¿no? Esta necesidad de tener otro cuerpo para regularnos. Pero si nos vamos a nuestra etapa más temprana, ¿no? Cuando aparecemos en este mundo como seres totalmente dependientes, ¿sí? Ahí es más que evidente, ¿no? Que necesitamos otro cuerpo para poder comer, para poder entender nuestro cuerpo, ¿no? Para saber cómo funcionamos. Y es todo el proceso, empezar a ser personas desde que nacemos hasta los, no sé, 3 años, totalmente dependientes. Luego sigue la etapa de la infancia, que también seguimos siendo dependientes. Es muy curioso pensar que un bebé, si no es tocado, si no hay alguien que le esté dando alimento, ese bebé morirá. Ujú, sí, es fuerte pensar en eso porque hace pensar que en realidad lo primero que aprendemos es la corregulación, es esa regulación que sucede en relación a otro cuerpo. Ese bebé que va aprendiendo a raíz de sus propias necesidades, cómo se regula internamente la emoción, ¿no? Porque un bebé tiene hambre, se pone a llorar, y según lo que suceda desde su cuidador o su cuidadora, ¿no? Cuánto tarda en responder, si responde o no responde, qué cualidad tiene esa respuesta, va a ir aprendiendo qué gestión puede hacer con sus emociones, ¿no? Si lloro, entonces viene alguien y me da de comer, viene alguien y me tapa. Entonces voy aprendiendo a reconocer esas sensaciones, a reconocer esas necesidades, a que pueden ser satisfechas y a cuánto tardo en que suceda esa regulación. Y ahí también vamos aprendiendo muchas cosas que luego nos van a afectar en la etapa adulta, que eso determina nuestra conducta en el día de mañana. Se establecen muchos programas que quizás cuando somos adultos no entendemos de dónde vienen o no sabemos por qué tenemos determinadas respuestas automáticas o no sé, se me ocurre esto de ponerse de mal humor cuando tenemos hambre, ¿no? Que a muchas Mm. personas nos sigue pasando incluso cuando somos adultos. Esto de tengo hambre y entonces me enfado y cualquier cosa me pone de mal humor y empiezo a estar reactivo, ¿no? Eso claramente tiene que ver con una respuesta aprendida cuando éramos pequeños, ¿no? De relación a esa necesidad, a ese estímulo interno y cómo ya se asoció una respuesta a eso y después lleva trabajo, ¿no? Cambiarlo, porque todo mi sistema nervioso y mi sistema neuronal está programado para funcionar de una manera. Totalmente. Me has hecho pensar en que yo cuando tengo mucha hambre acostumbro como a apagarme, pierdo energía. Y he recordado que mi madre me decía que yo era un bebé que dormía mucho. Y digo, claro, Claro, tiene sentido. me apagaba. Si hay una necesidad no satisfecha, me apago. Ujú. Pero también para aprender a mirar todas estas respuestas y todas estas cosas que muchas veces terminamos pensando que son parte de quienes somos o que son cosas establecidas o fijas o rígidas de mi personalidad, mi temperamento, mi composición, en realidad son cosas que se pueden cambiar, porque si fueron programas que nacieron fruto de experiencias, aprendiendo nuevas experiencias o enseñándole a nuestro cuerpo a responder de formas nuevas, también podemos cambiar eso que parece tan fijo y estable. Me gusta que lo llames como programa, porque es como que puedo actualizar ese programa. Como el Windows, ¿no? Vamos a actualizar la versión para que la nueva nos sirva un poco más en base a lo que hoy queremos o sentimos como más natural y orgánico. Claro, y sobre todo cuando hablamos de los vínculos. Hay algo que en la filosofía yógica siempre mencionamos, ¿no? De los 8 pasos de Patanjali, ¿no? Del camino hacia la autorrealización. Los primeros pasos están los yamas y los niyamas, que es el cómo me relaciono con el mundo y cómo me relaciono conmigo misma. ¿M? Y creo que es esencial que sean los primeros porque es gran parte de nuestro sufrimiento aparece también ahí.
a través de los vínculos. Y estamos hablando de la corregulación vista como que el vínculo es sano, que me permite corregularme, pero muchas veces tenemos relaciones en las que no existe ni el contacto real, que son dos mundos paralelos que se están compartiendo un espacio y hasta quizás una conversación, pero que el contacto real, el uno con el otro, no está sucediendo. Entonces ahí no hay corregulación posible. Hay un Mm, compartir, un espacio. ujú. Sí, no hay una conexión real, por lo tanto el sistema nervioso ni se regula hacia un lado ni hacia el otro, ¿no? Me hiciste recordar un video que vi hace poco que hablaba de que es normal que una persona con la que tienes un vínculo muy cercano, como tu pareja o un amigo que conoces hace mucho tiempo, un familiar al que quieres mucho, que esa persona, que entrar en contacto con esa persona te dé sueño, porque quiere decir que tu sistema nervioso entra en seguridad, entra en calma, entonces puede relajarse y entra como en en reposo. Y me pareció gracioso, ¿no? Pensar en que esa persona que quieres mucho te da sueño, porque te relaja tanto que te permite dormir, ¿no? Ay, mira, me encanta y le voy a decir a mi pareja, porque cuando nos ponemos a mirar una película y yo me acurruco y descanso ahí la cabeza, me quedo dormida al instante y es la típica discusión de siempre, ¿no? De ponemos una película, te duermes, no te enteras, ¿no? Ujú. Pero sí, es verdad, me da esa sensación de seguridad y de calma que permite que me relaje. Claro, que tu sistema nervioso pueda hacer ese camino hacia la regulación y que entonces puedas quedarte dormida desde un lugar de calma, ¿no? De saturación o de colapso. Y lo que decía sobre los vínculos y sobre el papel significativo que cumplen en cuán regulado estoy en mi vida, me hace pensar en esto de que cuando nacemos hay un anhelo biológico primitivo por conectar. Hay Mm, una necesidad por esa conexión. ujú, Em, entonces no es solamente algo que necesitamos para sobrevivir, porque si no es imposible seguir con vida, literalmente, sino también porque a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel neuronal, nacemos con ese anhelo por conectar. Y por eso también es tan determinante después para cómo vamos creciendo. totalmente. También es curioso ver cómo justamente esa necesidad de cuando somos bebés y cuando somos niños pequeños, luego eso también genera un tipo de vínculo con tus padres o con los tutores con quien has crecido y eso luego de adulto también cambia. Por eso siempre se dice, ¿no? Dentro de la espiritualidad o del crecimiento personal o el desarrollo personal, que por mucho que tú vayas haciendo pasos hacia adelante, luego solo hace falta compartir una comida con tu familia para desregularte, ¿no? Que al final lo sistémico es lo que más activa y también muchas veces lo que más regula. Yo tengo un amigo que con su madre tiene una relación un tanto compleja. Siempre me dice, pero las mejores siestas que tengo son en su casa, Ujú, ¿no? El momento en que más me relajo y tengo una siesta profunda, regeneradora y que me sienta bien es cuando estoy en su casa. Y es esa combinación, ¿no? Porque yo creo que también la persona que tiene la capacidad de poderte regular, esa compañía o ese vínculo que tiene ese poder de regulación, también puede ser la persona que te pueda activar un estado no regulado, ¿no? Que hay ujú, veces que le voy a intentar darle una vuelta, ¿no? Y no verlo como algo negativo, que alguien te pueda activar eso, sino que también hay veces que es necesario que haya un límite o una activación contraria para que hagas tú un paso hacia ujú. una dirección distinta, ¿no? Que no siempre es algo negativo o positivo. Me hace pensar en vulnerabilidad, ¿no? Lo que mencionas. Como también la seguridad también viene de la mano con la vulnerabilidad, esto que decíamos de permiso para ser simplemente. Entonces, si yo me Mm, siento seguro, si me siento en calma, si me siento conectado contigo, también me siento vulnerable, porque puedo permitirme ser vulnerable, porque hay una seguridad que sostiene esa vulnerabilidad. Y eso obviamente abre la posibilidad también a que haya gatillos, a que haya disparadores, a que se toquen ujú, aspectos de mi historia, de mi personalidad o de mis patrones que tal vez me llevan hacia otro lugar, de otro tipo de activación o de despertar o de reacción, pero va de la mano de lo mismo, ¿no? Porque me puedo calmar, también me puedo activar, porque te puedo poner un límite, también te puedo dejar entrar, mm. porque me puedo acercar, también puedo sentir mucho más.
Sí, me parece muy bonito la idea de la vulnerabilidad porque es que nos aleja de esto que se habla tanto hoy en día del masking, ¿no? De ponerte una máscara para vivir, ¿no? De ponerte los personajes, ¿no? Que también hay veces que son necesarios, ¿no? Pero esa capacidad o esa posibilidad más bien de poder quitarte los personajes, de quitarte las máscaras, de ser tal cual, Ujú. es eso ya de por sí creo que es hasta revolucionario y sanador. Total, y regulador, porque ya me hace pensar en relajarme, ¿no? Pensando en lo contrario, la persona que me activa, que me pone reactivo, que sin darme cuenta ya estoy tenso, esa persona con la que mi cuerpo ya responde de una forma a la defensiva, eso ya es ponerme en alerta. Por lo tanto, me habla de no estar libre, no estar vulnerable, no ser auténtico, de ya ponerme una máscara defensiva de protección, de la que también van a surgir un montón de otras respuestas aprendidas para protegerme del dolor. Claro, teniendo esto en cuenta, a mí lo que me hace pensar es en el poder de elección, ¿no? Hay veces que sí que es necesario tener que ponerte un personaje delante del jefe, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú, Pero luego también hay ocasiones en las que una está en un proceso personal en la que quizás tiene que hacer un poco de limpieza ujú, de personas con quien comparte o de la disponibilidad que tiene hacia afuera. Yo me acuerdo un momento de mi vida en la que una de mis frases estelares era como, yo me voy a esforzar para ser una buena compañía con mis personas más cercanas, con mi familia, con mi pareja, con mis amistades, ¿no? No voy a estar disponible para todo el mundo para poder ser un espacio de regulación para cualquier persona que aparezca en mi vida, ¿no? ujú, Tampoco para activar a los demás, pero quizás para decidir no estar en ese lugar. Hay veces que hay una tendencia, ¿no? Porque es un patrón conductual que yo ya he aprendido y que lo voy sosteniendo con el tiempo, de ser yo el espacio corregulador para quien sea, para ujú. cualquier momento. Y Y eso te eso, implica un montón de un, energía. y un desgaste total, Ujú, claro. ¿De qué me sirve poder ser un espacio de corregulación si yo me estoy desregulando? Ahí hay ujú. algo que no encaja bien. Total. Y empezar a ser conscientes de que no todas las personas nos despiertan lo mismo, que no todos los espacios nos despiertan lo mismo, em, que eso, no hace falta estar siempre para todos y para todas, aunque está bueno ser responsable de la propia energía y pensarnos como agentes de corregulación, pero sí empezar a ser más responsable en cuanto a qué me expongo, porque como podemos hablar de que algo me corregula y me ayuda a estar en calma, a estar en equilibrio y a estar conectado, también nos hace pensar en lo contrario, ¿no? Lo que me desregula, lo que me activa, lo que me lleva a un extremo no saludable para mí. Entonces empezar a discernir, hacer esa limpieza que mencionabas y empezar a escoger a qué cosas me expongo y a qué lugares me expongo, a qué situaciones me expongo. Y también, por otro lado, porque habrá de muchas situaciones y de muchas personas de las que nos podamos escapar, ¿no? Porque si tengo un trabajo y en ese trabajo hay un contexto en el que tal vez hay algo de hostilidad o hay cosas que me despiertan determinadas sensaciones o incluso situaciones que me desregulan y no puedo salir de ese trabajo, también empezar a pensar qué cosas hago durante mi jornada laboral o qué momentos me doy o qué respiros me doy, qué límites puedo sí poner para entonces regular yo cuánto me expongo y cuánto no y cómo calibro, equilibro dentro de mí, en mis emociones, en mis pensamientos, en mi sistema nervioso, a qué estados me lleva, ¿verdad? Hasta Mm. dónde llego en esa exposición y en ese resultado no saludable o, entre comillas, negativo para mí. Me has hecho pensar en una formación que estaba haciendo, que la formación en sí me generaba mucho movimiento interno. Habían muchos días que yo iba hacia esa formación y pensaba, uff, la que se avecina, ¿no? Ya iba en alerta, yo ya iba Ujú, como con miedo. Y una de las cosas que me ayudaba era pensar en los compañeros o compañeras con quien tengo una conexión bonita que me ayuda a regularme y también en la camarera del restaurante donde voy a desayunar esos días, ujú, que es un encanto de mujer, y pensar en que iba a tener el desayuno, que me iba a preparar el café esa persona, ¿no? Como que también me ayudaba a poder plantearme el día como, bueno, quizás voy a tener momentos de desregulación,
voy a estar compartiendo, pero también con personas que me pueden ayudar a regularme y hacer que ese momento pueda ser más llevadero. Ujú. Como personas que sean como oasis o medicina, ¿no? Dentro de ese espacio, dentro de esa situación o circunstancia que es difícil, tensa o desafiante, eh, como momentos o conexiones que aunque sean cortitas, ya nos sirven para volver a un lugar de equilibrio, para sentirnos en compañía. Porque es eso, ¿no? La compañía que nos da seguridad, la compañía que nos da calma, la compañía que nos hace sentir en casa, pensando en esto de la casa de mamá o la compañía de mamá. De hecho, estar en tu casa, ¿no? Es diferente que estar en otro sitio, ¿no? La sensación de entrar en casa después de un día agotador, de un día difícil, y ya tu cuerpo empieza a responder distinto, ¿no? La posibilidad de que salga un bostezo. Mm, exacto. Es hasta una mirada la que me puede ofrecer esa regulación, Ujú, que no tiene por qué ser una charla de una hora, ¿no? Hay pequeños actos o una voz. Sobre los bostezos hay algo que me parece muy curioso en las clases que compartimos, ¿no? Ya sean formaciones o en clases semanales, que muchas personas cuando llegan y se sientan en la esterilla, ya empiezan a bostezar, ya ujú, el lugar, ya la memoria de ese espacio o la conexión que tiene con la esterilla o hasta con la voz del profesor o la profesora, ya les ayuda a generar ese espacio de bajar la guardia, de bajar revoluciones y el cuerpo empieza a bostezar. Y me acuerdo hace, no sé, cuando empecé a dar clases, 15 años atrás, que al principio pensaba, ¿se estarán aburriendo? Lo que estoy contando les aburre, ¿por qué bostezan? ¿No? Y claro, me faltaba la información del sistema nervioso. Y ahora siempre digo, ¿no? Que bienvenidos sean los bostezos, qué bueno que el cuerpo se pueda regular, porque un bostezo solo aparece en parasimpático. Ujú. Sí, si no estamos en seguridad o en calma, es imposible bostezar, es biológicamente imposible bostezar. Entonces ya demuestra que el sistema nervioso conectó al menos, ¿no? Y encontró seguridad para poder bajar la guardia. Mm. Hay una frase de Deb Dana que dice, el sistema nervioso se regula mejor en presencia de otro sistema regulado. Y a veces no es que sea solamente el cuerpo de esa otra persona regulada, sino también el contexto de un espacio o de un grupo o de una práctica o de un lugar en particular que a nuestro cuerpo ya le dice, estás en casa, estás seguro, puedes eso, bajar la guardia, que me parece algo muy gráfico, ¿no? Para esto. Y volviendo otra vez al disparador, creo que es interesante también poder darse cuenta, ¿no? De cuando una persona está en un apego ansioso, de mucha necesidad de estar con el otro, ¿no? O cuando entras en un aislamiento, ¿no? Como buscando un poco ver los extremos, porque creo que ya que tenemos una cosmovisión dual, ¿no? Y tenemos la noche y el día, ver los extremos también ayuda a poder ir viendo cuál es un poco el camino del medio. ¿Y qué sucede cuando estoy en ese extremo? ¿Cuánta regulación hay? ¿Cuánta desregulación hay? ¿Cuánta regulación real hay en compartir con mucha gente? ¿No? Cuántas Mm, veces confundimos corregulación con evasión también, ¿no? De estar mm. por ahí sintiéndonos muy alterados internamente y salgo a hacer algo y me encuentro con personas o incluso en actividades de mucha gente o de mucho ruido, de mucho sonido, y en lugar de estar regulándonos internamente, lo que están haciendo es haciéndonos evadirnos, no sentir, O incluso distraernos, también, perdón. exacto, como una distracción. Mm. ¿Cómo funcionan los vínculos en cuanto a la seguridad, en cuanto a la corregulación y sobre todo verlo en el cuerpo? No únicamente como una Ujú. idea mental de que esta amiga de toda la vida ya sabe cómo soy, entonces estoy segura. Bueno, quizás en este momento de tu vida no hay tanta conexión. Quiero decir que es algo que es cambiante, igual que nosotros somos cambiantes, nuestros vínculos también van cambiando. Creo que es muy interesante verlo reflejado en el cuerpo, no solo desde la narrativa o desde la idea mental del concepto de seguridad con el otro. Sí, empezar a interpretar y entender y aceptar esos síntomas o sensaciones que empiezan a aparecer en el cuerpo como respuesta a esas interacciones, ¿no? Empezar a reconocerlas. Y vamos a diferenciar, porque en esa neurocepción, en esa percepción que nuestro cuerpo hace del entorno para saber si es seguro o no, a veces aparece información que tiene que ver con algo real,
con una respuesta a algo que esa persona o esa situación está despertando en mí, que necesita ser visto y a lo que necesita ser respondido de alguna manera, pero a veces también es simplemente que ese gesto, ese lenguaje no verbal, esa palabra no dicha, esa mueca que hace con la cara, esa mirada medio rara, ya hace que con mis neuronas espejo, que lo hacen sin que yo me dé cuenta, todo esto es a un nivel inconsciente y eso es lo más interesante, ya esté Ujú. registrando todo eso como una determinada información y por lo tanto generando una respuesta. Y esa respuesta se produce en mí antes de que yo sea consciente tanto de la respuesta como de lo que la generó. Por lo tanto, ahí hay información muy útil también para aprender a distinguir no solamente aquellos lugares y personas que quizás no me están haciendo bien y no me estoy dando cuenta, sino también aquellas respuestas aprendidas y reacciones que sigo perpetuando, pero que ya no responden a una necesidad real, que no están respondiendo a algo que esté sucediendo realmente, sino algo que tengo incorporado y que es automático y que mi cuerpo está haciendo para protegerme, no porque esté en mi contra, ni esté en contra de la persona o la situación que tengo adelante, ¿no? Creo que ahí también hay mucha investigación muy útil para hacer. Para saber qué es lo que necesitas en cada momento. Yo ahí depende de qué problemas que esté sufriendo. Sé que hay personas que es mejor no hablarlo con ellas porque me van a activar más que regularme, ¿no? Es como, por ejemplo, yo como autónoma, si hablo con una persona que es autónoma también, sé que me va a entender más, que la escucha va a ser distinta, que también la Ujú. mirada, ¿no? El cuerpo, la involucración, ¿no? En el estado en el que yo me encuentre va a ser distinta a una persona que no tiene esta experiencia de vida laboral, ¿no? Sobre todo si es un cierre trimestral, ¿no? Exacto. Entonces también es ser como en ese sentido un poquito más astuto, ¿no? Sé que no todo el mundo está disponible para mí, para todo lo que yo necesito y lo mismo al revés. Ujú. Y no es desde un lugar estratega, sino desde un lugar de buscar un win-win para todos. ¿Por qué voy a poner Exacto. también a otra persona en una situación que me tenga que sostener o que necesite que ayuda en el sostén emocional o de cualquier tipo, ¿no? O hasta de una enfermedad? Ujú, Si esa persona no estamos hablando el mismo lenguaje o no está viendo esa empatía o ujú. no sabría muy bien cómo definirlo. Sí, como algo de reciprocidad, Hmm, ¿verdad? Como de equilibrio en el dar y recibir, ¿no? De escucha sí, y de entrega, de dar y recibir. sí, es como una persona que ha vivido un trauma en concreto puede hablar con sus personas más cercanas, pero hablar con una persona que ha vivido el mismo trauma te da otro pozo interno, te da otra Ujú. sensación interna. Y no significa que la persona que no ha vivido el mismo trauma no puede estar ahí a tu lado y acompañarte y hasta puede regularte, pero es distinto. Sí, el nivel de entendimiento, la comprensión desde el lugar de lo que no se dice, ¿no? Sobre todo, de lo que las La, dos personas saben y no hace falta mencionar. exacto, exactamente eso. También es las palabras que no se dicen o el peso que tiene cada palabra. ¿Qué tipo de sensación te puede dejar a ti después? ¿Cómo responde tu cuerpo? Y con esto, pues también tomar conciencia para tampoco estar exigiendo a los demás. Sí, y también me hace pensar en que en realidad no hace falta mucho para que esa corregulación suceda, ¿no? Muchas veces es solamente esa mirada comprensiva, ese silencio que sostiene, esa Ujú, mano que se apoya en un hombro, ujú, esa frase que necesitabas escuchar, ujú, esa escucha activa que viene de la presencia y no viene desde el juicio o desde el querer resolver o querer dar la respuesta correcta. ¿No? Esa presencia que está ahí no para corregir, para querer cambiar, para querer solucionar la situación del otro, sino para sostener y acompañar, ¿no? Para acoger eso que está sucediendo. Y eso muchas veces es lo que más regula, mucho más que una palabra informada o que la frase mágica que, que a veces sentimos que tenemos que encontrar cuando estamos frente a alguien que necesita esa regulación.
Totalmente de acuerdo. Me ha hecho pensar un día que tuve un gatillo y la persona que me acompañó no me habló. Bueno, sí, lo único que me preguntó es, ¿puedo estar aquí contigo? Ujú. Y le dije sí, y solo me acompañó estando al lado, en silencio, pero sintiendo que había un cuerpo cerca de mí y que no estaba sola. Y eso fue lo que a mí me ayudó a regularme. Qué bonito. Qué bonito esa Mm. presencia que solo con la presencia logra llevarnos a ese lugar de regulación o de calma o de seguridad. Porque lo primero que tiene que suceder para que suceda la regulación, tanto auto como corregulación, es la seguridad. Un sistema nervioso que no se siente seguro es imposible que haga ese camino hacia el equilibrio, hacia la homeostasis, hacia su funcionamiento natural y fluctuante. Y esa seguridad solo se puede sentir si estás presente. Ujú. Sí, porque no es una idea mental, es una sensación corporal, la seguridad. Es algo que es empírico, que es palpable. Y es cierto que hay muchas experiencias, muchas situaciones, traumas, como has mencionado, que también hacen que estemos viviendo en un estado de regulación distinto, ¿no? Que vivamos desregulados o que vivamos más activados o menos activados. Y eso también hace que la respuesta a la corregulación o la necesidad en esa corregulación sea diferente, sea distinta, que tal vez haya que hacer otro camino o que esos espacios que necesitemos también sean distintos. Como mencionabas antes, es algo cambiante y tenemos que permitirnos también algo de experimentación y exploración para a cada momento darnos lo que necesitamos. Y un factor ahí de importancia también es la comunidad, ¿no? Los espacios a los que pertenecemos. La idea de pertenencia también ya es reguladora de por sí. Claro, y cuando hablamos de comunidad, también hablamos de una comunidad que permite Ujú. el ser y permite también la posibilidad de que vayan cambiando los roles dentro de ese Mm. espacio de pertenencia, ¿no? De que no hay ideas fijas o roles fijos, ¿no? Eso también nos va a poder ayudar a no entrar en una fusión o una confluencia entre esa comunidad, ¿no? A no perderte a ti en ese Mm. proceso, tampoco a aislarte y a poder mantener una relación que pueda ir cambiando, que se pueda ir transformando, que se pueda ir adaptando a las situaciones cambiantes de la vida. Creo que ahí está la clave también del vínculo que ayuda a regular y el vínculo que puede ser sano. Y con eso me viene el proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, ve solo y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Sí, porque qué importante la calidad del vínculo, ¿no? Sobre todo en comunidad. Porque me hiciste pensar, si yo me siento exigido a hacer de una manera, si me siento exigido a actuar de una manera, hablar de una manera, comportarme de una manera, tengo que estar en alerta, porque tengo que estar pendiente de todas las cosas que no están en sintonía con esa manera. ¿Y qué pasa cuando actúo diferente, cuando dejo salir lo auténtico, cuando respondo de una manera nueva? Claro, me Mm. siento inseguro de nuevo. Es imposible estar regulado cuando estoy pretendiendo ser algo o cuando estoy sintiendo esa exigencia de la afuera. Así es. Así que con esto cerramos la conversación de hoy y entramos en la referencia artística. De una peli que me encanta, ¿eh? Exacto, es una película que es muy profunda, se llama Mi nombre es Sam. Una peli lacrimógena, vamos a decir, porque recuerdo lo que lloré las primeras veces que la vi, por favor, es de mucha sensibilidad, pero que es súper interesante y tiene que ver con esto porque habla del vínculo más allá de la norma, más allá de la capacidad intelectual y sobre todo más allá del rol social. Sam no regula a su hija desde la perfección, la regula desde la presencia, desde la coherencia emocional y desde el amor constante. Sí, desde la igualdad. La película muestra algo muy potente. La seguridad no siempre viene del que sabe más, sino del que está disponible emocionalmente. Y también muestra cómo la comunidad sostiene, cómo nadie se regula solo, cómo los vínculos, cuando son genuinos, crean una red donde uno puede caer y ser sostenido.
Ujú, qué bonito. Sí, porque está el personaje de la vecina que tiene agorafobia y no puede salir de su casa y sin embargo es un apoyo súper importante para Sam. Está el personaje de la madre adoptiva que también empieza a ayudar a sostener a esa pequeña y acompañarla desde otro lugar y terminan siendo como una gran comunidad que desde esas diferencias, pero cada uno cumpliendo un rol importante, terminan haciendo que esa niña pueda crecer sostenida, equilibrada, contenida. Y eso nos recuerda algo esencial, que la capacidad de cuidar y de amar no depende de la mente, sino del cuerpo y del corazón en relación. Me gusta mucho que acabemos el episodio de hoy trayendo el amor, porque Mm, creo que es la energía más poderosa que existe en este mundo, en esta vida, y como el amor es regulador ya de por sí. y sanador. Mm. Y todo esto que hablamos hoy también es parte de la base de lo que cuidamos en Salaka Yoga, Sí, crear espacios seguros donde el cuerpo pueda relajarse en presencia de otros, de otras. porque practicar juntas y juntos también es regularnos conjuntamente. Por eso si este episodio te acompaña, si te hace sentir un poco menos sola, menos solo, Entonces ya estamos en comunidad. y ya te adelantamos que en el próximo episodio hablaremos de la comunidad que convive dentro nuestro, de esa visión holística que nos ayuda a mirarnos con la conciencia puesta en todas las partes que nos componen versus mirarnos fragmentadamente. Así que muchas gracias por estar, gracias por escucharnos. Y recuerda que tu cuerpo ya lo sabe.